que no se dañe en la grabación de hoy, que a veces se dañan esas que tengo acá en el escritorio. Bueno, entonces como les decía, este driver Max es uno de tantos. No estamos, digamos, mirando el análisis de los controladores o en este caso, pues digamos que la función principal no sería eso, sino la función sería buscar la opción de backup. Miren que aquí pues se habla de un punto de restauración del sistema, que es una de las herramientas del sistema operativo para guardar su información, para crear un punto en el tiempo al cual yo me pueda devolver porque de pronto pues puedo hacer algún ajuste o puedo hacer algún cambio en el sistema y resulta que ese cambio pues de pronto puede ser que me genere un problema. Entonces estos puntos de restauración que son elementos que son recomendados establecen como si fuera un pequeño backup, ¿sí? Antes de hacer alguna tarea, ¿sí? Entonces puedo de pronto ir a buscar después controladores o hacer alguna otra cosa de actualización, pero con el punto de restauración pues yo estoy seguro que si no me llega a funcionar la tarea, pues me devuelvo al punto de restauración antes de realizar esa tarea que no funcionó. Entonces por eso aquí de pronto aparece esa opción. No es que sea de exclusivo de Driver Max, los puntos de restauración son del sistema operativo. Y esa es una forma también de protegerse, crear esos puntos de restauración cada vez que usted hace algo importante, ¿sí? Pues lo va pues como salvando de pronto hasta cierto punto y le da una oportunidad de devolverse si de pronto usted hace algo que genere algún problema en el equipo. Entonces no se les olvide que ese punto de restauración pues es parte del sistema. Ahí se lo recomiendan, inclusive colocan ahí un símbolo que parece como el de Windows, ¿sí? Pero bueno, la idea es también buscar una opción sobre los controladores y la segunda dice que cree un archivo de respaldo de controlador. Entonces, en este caso sería un backup eh, de los controladores. ¿Listo? Por aquí dice crear un archivo de escaneo sin conexión. Crea una lista de todos los controladores necesarios para que puedas descargarlos desde otro PC. Entonces aquí ya extraería la información que le encuentre de los controladores y por supuesto ya cuando haya conexión o en otro equipo que haya conexión pues ya se pueden empezar a buscar los controladores. ¿Sí? Entonces esas son opciones que pues serían bastante útiles a la hora de utilizar estas herramientas de terceros, ¿sí? Que nos hicieran los backups y que nos guardaran también ese tipo de información o nos dieran otras opciones adicionales. Aquí voy a presionar el siguiente en esta aplicación. Él va a hacer una búsqueda de los controladores que tenga instalados el equipo, ¿sí? La idea es que me muestre cuáles son los controladores y me dé la oportunidad, por supuesto, de que yo pueda seleccionar los controladores que quiero hacer una copia o todos. Puede ser que de una vez me diga que puedo seleccionarlos todos al tiempo, ¿sí? Y ahí pues ya me permitiría crear un backup. ¿Listo? Lo importante es también sacar una copia o tener la oportunidad de que un software nos haga la copia o nosotros mismos con el sistema sacar una copia y en este caso pues podemos apuntar a los controladores. Bien, aquí aparece un listado, por ejemplo aquí aparece la parte de video, ¿sí? Este AMD Radeon R7 Graphics de video, por aquí está inclusive la cámara, algunos controladores que tienen que ver con los puertos PCI, con el Bluetooth, con bueno, la pantalla, los puertos de red, bueno, que hay varios que están en el listado. Y por supuesto, si ustedes ven aquí se puede seleccionar en cada uno de los cuadritos eh, pues el controlador que yo necesito. Por ejemplo, busquemos aquí el de AMD y le decimos que haga backup, que haga la copia de seguridad o que inicie a hacer la copia de seguridad y vamos a ver pues si él es capaz de sacar el controlador, ya que el equipo pues en este momento está en funcionamiento. Podría ser de pronto que nos dé algún problema por lo que está en funcionamiento. Hay algunos software que a la hora de sacar los controladores pues o hacer backup de los controladores pues la máquina cuando está en funcionamiento también le da problemas y a veces no son capaces. No es que todas las veces, pero sí hay software que a veces le da problema. Eh,
Bueno, aquí está haciendo esta parte. Por supuesto, la otra opción que es importante tener en cuenta es que si yo estoy buscando el backup, pues debo poder restaurar en algún momento. Entonces hay que buscar la forma de sacar los controladores, pero también hay que buscar la forma de restaurar esos controladores. Si ustedes ven aquí en la parte siguiente donde está la palabra backup, pues también está la restauración del controlador. ¿Listo? Entonces, yo teniendo las copias de los controladores, si en algún momento se me llegara a perder un controlador y si definitivamente no lo encontrara, pero teniendo este backup, pues lo que haría es restaurar el controlador. Esa sería pues la acción contraria. En vez de estar sacando el controlador, pues lo que haría es restaurar el archivo que ya tengo y pasarlo al equipo o al sistema. Pero eso ya depende pues de la copia que estemos haciendo. Toca hacerla primero para poderla después, posteriormente, restaurar. Y esas son las dos acciones pues que le recomendaría que buscaran en este tipo de software. Si solo me busca o me analiza controladores y de pronto me da unas opciones para que yo los descargue, pero no tiene backup, pues esos softwarecitos no es que sean muy buenos. ¿Sí? Solo busca controladores y me dice dónde los puedo encontrar, entonces yo voy a descargarlos. Entonces ahí hay softwarecitos que no son muy buenos por ese lado. Hay otros que por supuesto, eh, cuando ustedes van a hacer este tipo de trabajos, pues lo más probable es que nos diga que necesito una versión profesional que tengo que pagar. Entonces usted prueba, no sé, un driver, este es el driver Max, un driver Genius puede ser. Y esos pues softwarecitos pueden decir que pues con la versión de pago pues sí puede sacar esos backups, eh, realizarlos y por supuesto restaurarlos. Pero en este caso pues tocaría pagar. ¿Sí? Ahí sí pues ni mos, la aplicación sí nos obligaría a hacer ese tipo de cosas. Hay pocas herramientas que son gratis y que me permiten sacar eh, controladores o hacer copias. Entonces, ese es el pequeño problema, encontrar una controladora, un software que sea capaz de hacerlo pues de forma gratuita, que yo no tenga que pagar. Entonces tocaría buscar un software de ese tipo. No todos lo hacen y no todos los que son comunes pues lo hacen. ¿Bien? A veces también hay elementos que son gratis, pues toca tener cuidado con las descargas. Yo les había dicho que esas descargas pues toca estar muy seguro eh, pues son sitios seguros, porque pues le pueden prometer a uno, por ejemplo, este programa Driver Max, pero adicionalmente le bajan de pronto alguna aplicación que uno no desea. ¿Listo? Aquí dice que la operación de copia de seguridad ya está completa. Voy a seleccionar aquí donde dice abrir carpetas de copias de seguridad. Y aquí aparece una carpeta que es el usuario que tiene este equipo. La aplicación por defecto creó una carpeta que se llama My Drivers. No nos dio la oportunidad de cambiarla en este caso. Toca mirar la configuración después. Y los archivos que él toma como backup, pues son estos que aparecen acá. ¿Sí? Aquí inclusive pues aparece la fecha y la hora con que se realiza el backup. Si se fuera a restaurar en algún momento, hay una opción aquí en este caso de restauración. Bueno, fuera del punto de restauración que ya habíamos dicho que eso es del sistema, aparece aquí restaurar desde una copia de seguridad creada anteriormente. Entonces, en este caso, si la seleccionamos, perdón, devolvernos, seleccionar la segunda, siguiente, y miren que aquí hay un punto o está el backup que acabamos de crear. ¿Sí? Él ya reconoce que hay un backup creado hace unos minutos y pues podemos restaurar el controlador. Bueno, en este caso solo hice el backup de uno solo, pero pudimos haberlo hecho de todos. Y en este caso pues podemos recuperar de esta copia de los controladores. ¿Listo? Entonces aquí seleccionaríamos pues recuperarla de acá y haríamos el proceso de eh, empezar a buscar pues los controladores eh, de ese backup. ¿Listo? Sin embargo, pues aquí hay otras opciones también que estaba encontrando pues
algunas instalaciones, pero que ya tienen que ver con Driver Max. De pronto es información en línea que él tiene para algún tipo de controlador que sea común. Y aquí pues ya lo puede descargar. Esto es lo más probable, es que estos son opciones que son en línea, y pues él dentro de su análisis pues fue capaz de reconocer de pronto algún controlador. ¿Listo? Eso también es una opción de Windows. Aquí también esta opción dice restaurar mediante una reversión de controladores. Eh, el sistema operativo también tiende a guardar, cuando hacemos una actualización de controlador, tiende a guardar esa copia, ¿sí?, del controlador anterior. Recuerden que esto se puede hacer en el administrador de dispositivos, por eso es que aparece aquí la versión de Windows, porque eso se puede hacer en el administrador de dispositivos. Se puede actualizar, pero también se puede retornar a una versión anterior del controlador. En este caso, pues si nosotros actualizamos, ahí queda la versión viejita y nos podemos devolver a esa versión pues viejita. Puede ser que de pronto por algún motivo la actualización pues no funcionó adecuadamente, o cambió algo, y requiera pues regresarme en la versión viejita, ¿sí?, que es la que estaba funcionando anteriormente. Entonces esas opciones les recomendaría que, sea el software que ustedes prueben, pues también traten de buscar estas opciones de backup y estas opciones de restauración, eh, que son las importantes pues de estos equipos. ¿Listo? Cuando uno tiene el equipo pues ya listo con controladores, pues no hay necesidad de hacer análisis. Que estos software se pongan a buscar controladores pues tampoco es que sea tan necesario, ¿sí? Lo más necesario en este caso sí sería la configuración, los backup, perdón. ¿Listo? Bueno, aquí sí debe estar la carpeta esa por ahí que uy, aquí me hace una actualización automática todos los días. No, esto no. Escanear el sistema, no. Mostrar ofertas menos. Eso ahí ya, el problema es que esos software pues hacen muchas cositas que no funcionan. Ve, aquí no vi la carpeta de destino. Ajuste, cargar valores de fábrica, otros idiomas, no veo la carpeta de destino. Bueno, veniremos aquí en el inicio, analizar controladores. Aquí está la actualización. No vi como la forma de colocar una carpeta de destino, pues para que él no cree una carpeta por su cuenta y haga las cosas. Bien. Bueno, esta es una forma también eh, de hacer copias con software de terceros. Sin embargo, también eh, se podrían hacer cosas como crear copias de seguridad, en este caso de los controladores, no del resto del sistema, sino de los controladores, también por comandos. Entonces, por aquí, voy a cerrar esta ventana. Cuando vamos al botón de inicio y presionamos clic derecho, hay unas opciones que me permiten ingresar a un elemento que se llama el PowerShell. El PowerShell es como una ventana de comandos. Entonces, si yo ingreso al PowerShell, aquí me está preguntando que si yo quiero entrar al PowerShell. Pues miren que esto se parece mucho a la ventana de comandos, pero pues es de otro color, es azul. Y por aquí voy a abrir aquí el símbolo del sistema, ¿sí? Bastante parecido. No es similar, no es exactamente igual. El que está como moradito, ese es el símbolo del sistema, y el que está atrás es el PowerShell. El PowerShell es como una línea de comandos, ¿sí? También me sirve para digitar unos comandos, pero pues esto es una evolución de esa ventana de comandos que tenemos nosotros. Sí, Leonardo, siempre es recomendado bajarla del fabricante. Lo que pasa es que pues como la gente le gusta utilizar software de terceros porque piensa que le hace el trabajo, pues efectivamente tratan de buscar otro software que haga ese tipo de trabajo. Yo realmente lo único que utilizaría ese software es como por ejemplo para sacar una copia de seguridad de los controladores, y si acaso para retornarla, pero de resto no. Yo no pondría a utilizar esa herramienta de terceros. En mi gusto no es que funcionen para mucho. ¿Listo? De pronto para hacer copias y ya. ¿Listo?
Puedo regalar una lista de driver que sean seguros. Driver que sean seguros. No, es que una lista de driver hay tanto hardware que no hay una lista de driver seguro. Hay sitios seguros. Por eso yo les había dicho desde ayer que lo más probable que uno donde tenga que buscar controladores, si no es en el sistema operativo con las actualizaciones, es en el fabricante. Entonces, por eso ayer les estaba mostrando pues una forma de ingresar al fabricante. En este caso, el reconocimiento del equipo pues es importante y el mismo fabricante puede detectar eh, que usted tiene pues de pronto alguna falla con el controlador y le puede recomendar también pues el del fabricante. ¿Listo? Entonces sí toca empezar primero por esos lados. No es que uno tenga listas realmente. Eh, los equipos son muchísimos, cada rato sacan equipos, hay muchos componentes de hardware. Entonces ahí es cuando eh, yo sinceramente no les recomendaría estos programitas de terceros para hacer cosas, ¿sí? Porque esos le recomiendan a uno cualquier cantidad de sitios y pues ahí es donde uno se empieza a buscar en cada uno de los sitios y pues desafortunadamente esos sitios no es que sean todos seguros. Ahí es donde empieza a haber algún problema en de pronto ingresar a algún sitio y que pues preciso no es seguro y le descargue uno cualquier cosa y cuando uno lo vaya a probar pues tampoco sirve. ¿Listo? Entonces ahí sí es más, como les había dicho ayer, primero actualización del sistema operativo, después fabricante. ¿Listo? Si ya definitivamente ninguno de esos dos, que esos son los que deberían tener todos los controladores, eh, pues puede haber otras condiciones. ¿No? Pero sí tocaría, yo le haría más fuerza por el fabricante. Como dice Leonardo, es más recomendado el fabricante. ¿Listo? Del equipo que ustedes tengan. Bueno, como les decía entonces, este es el PowerShell. El PowerShell es una, digamos que una actualización de esa ventana de comandos. Por supuesto, esa actualización en algún momento pues tiene muchísimas cosas más. Aquí se pueden utilizar muchos más comandos que eh, en el CMD o en la línea de comandos, el CLI. Y por supuesto aquí pues habrá muchas más cosas que hacer y pues estos son entornos pues mucho más eficientes a la hora de trabajar con comandos, ¿sí? Y esto pues es lo nuevo, esto no tiene muchos años, tiene menos creo que de 20 años el uso, mientras que el CMD ya pues, pasa de los 40 de rato. Entonces, esta línea de comandos pues supremamente importante. Cuando uno busca las líneas de comandos o cuando uno busca los comandos, recuerden que esto es parte de lo que tiene Microsoft en su información y miren que aquí en la parte superior pues me cuenta que hay un Windows PowerShell. Por aquí está el nombre. Y por supuesto ahí es donde va a encontrar uno pues una cantidad de comandos que le van a decir ellos pues qué es lo que tiene. Miren que aquí dentro de la referencia pues hay muchos comandos y hay muchas palabras que tienen que ver pues con ese PowerShell eh, que se maneja. Entonces por aquí hay muchos comandos y esta es pues la biblioteca de información de los comandos que tienen eh, digamos que nuevos en este PowerShell. ¿Sí? Aquí se puede hacer muchísimas cosas eh, y entre otras cosas pues lo que podemos hacer es exportar archivos. ¿Sí? Por ejemplo aquí la palabra exportar, que ya se las voy a mostrar por aquí, exportar. ¿Sí? Hay un comando donde uno puede sacar los controladores. ¿Sí? En este caso está acompañado de la palabra Windows Driver y ese comando export Windows Driver pues es el que podemos correr para extraer los controladores que tenemos acá, ¿sí? Y guardarlos pues en un sitio seguro. ¿Sí? Entonces podemos extraer los controladores de Windows y mandarlos pues a un sitio de destino. ¿Listo? Por lo general podemos utilizar esta línea de comandos que aparece acá. ¿Sí? No es la única, pero esta sí pues es como la más común porque le estamos diciendo dónde es el destino. Entonces si ustedes ven aquí hay una palabra que dice destino, ¿sí? O digamos que la ruta donde va a quedar y aquí al final pues hay una ruta, una carpeta que se llama drivers
donde en este caso pues es el ejemplo que nos dice que que los podemos extraer. ¿Listo? Entonces aquí podemos sacar con este comando de PowerShell los controladores o hacer una copia de los controladores. Entonces voy a mirar aquí una carpetica en D. Nosotros habíamos hecho una backup de registro y voy a colocar por aquí una carpeta nueva. Voy a colocar aquí drivers PS de PowerShell. ¿Listo? Entonces voy a colocarlos ahí en esta parte. Aquí miren que la carpeta está vacía, ¿sí? Y si yo quiero saber la ruta para llegar a esta carpeta, pues simplemente presiono un clic aquí al ladito del nombre y miren que ya la ruta queda en color azul. Entonces me dice que está en D, que está dentro de una carpeta que se llama Backup Registro y dentro hay una carpeta que se llama Drivers PS. ¿Listo? Esa es la ruta de almacenamiento de esta carpeta. Entonces voy a presionar Control C para copiarla porque la voy a necesitar y me voy a ir a la ventana de comandos. Bien. Nos decía entonces el comando, aquí lo tengo en la parte superior. Nos dice export. ¿Listo? Miren que perdón, aquí se me fue una letra de más. Export. ¿Listo? Esa sería la palabra que nos está diciendo. Hay un símbolo menos. Sigue la palabra Windows. ¿Sí? También está aquí pegada la palabra driver con una D mayúscula. ¿Listo? Y ese sería el comando pues principal, ese export Windows driver. ¿Listo? Los parámetros de ese comando adicionales nos está diciendo que lo online, ¿sí? Tomándolo de una, digamos que una imagen del disco como una copia general del disco que esté funcionando actualmente, ¿sí? Y me está diciendo que en algún momento pues el destino, aquí dice destinación, ¿listo? El destino ahora sí es la carpeta que en algún momento pues yo destiné, ¿sí? Eh, como yo copié la ruta, lo único que tengo que hacer aquí al final, después de un espacio de separación, es presionar clic derecho con el mouse. Y automáticamente cuando yo presiono clic derecho con el mouse, él copia toda la ruta donde va a estar almacenado el controlador. ¿Listo? Ese es como el pegar eh, en esta ventana de comandos o en este PowerShell. Entonces presiono clic derecho y él me pega lo que yo había copiado. En este caso yo copié la ruta de destino para almacenar los controladores. ¿Listo? Bueno, entonces ya con este comando simplemente yo presiono Enter y él empieza a hacer, pues, a extraer los controladores del sistema operativo y los empieza a trasladar a la carpeta de drivers PS o la carpeta que yo pues destiné para los controladores. Miren que aquí está la carpeta, ya la está empezando a llenar. Ahí está empezando a crear una serie de carpetas. Todo eso que aparece ahí son las carpetas que él está extrayendo, ¿sí? Y que está guardando con los controladores o con las copias de los controladores que están instalados en el sistema operativo. Miren que aquí está sacando pues muchos controladores porque el sistema operativo pues tiene muchos controladores. ¿Listo? Ahí va sacándolos poco a poco. Y con esta forma pues se puede exportar los controladores con PowerShell. Entonces estos comanditos pues también funcionan para hacer copias de seguridad. En este caso pues mi carpeta drivers PS pues va a contener los controladores. ¿Listo? Esa sería como la opción de extraer los controladores con el sistema operativo. PowerShell sí lo tiene desde hace varios sistemas operativos, así que Windows 10 lo tiene, inclusive los sistemas operativos de servidores recientes también tienen el PowerShell. Ahí es cuando estábamos hablando que día que las instalaciones de los sistemas operativos también se hacen por líneas de comandos y a través del PowerShell pues se puede instalar un sistema operativo, ¿sí? Con solo comandos, evitándonos pues esa parte gráfica
que a veces es el que con que las que más nos familiarizamos, ¿sí? Pero eso también se puede hacer por comandos. Requiere más habilidad, pero sí, también se podría hacer una instalación por comandos. ¿Cómo se respaldan ya estando ahí? Los estamos respaldando en esta carpeta que se llama driver PS. Este ya es el respaldo. O sea que si usted la ubica en un sitio fuera de su partición del sistema operativo, eso ya es algo un poco más seguro. Si usted quiere respaldarlos aún más, pues mueva esta carpeta o hágale una copia de esta carpeta a un dispositivo que esté fuera de su equipo. Y la puede enviar, por ejemplo, por la red, la puede copiar a un dispositivo de almacenamiento con una memoria flash y puede extraer pues toda esta información y la puede tener de copia. Entonces ahí sí ya respaldaría aún más esta copia. Pero recuerden que esto que estamos haciendo es extraer los controladores pues a una carpeta que yo pues tengo aparte en una partición diferente a la del sistema operativo para que pues no dejarla ahí mismo, ¿no? De nada sirve si se nos dan el sistema operativo y no vamos a poder ingresar, porque esa carpeta pues va a quedar dentro. Entonces, por eso la hacemos en otra partición. ¿Listo? Para eso son las otras particiones. No es porque uno quiera dividir las cosas porque sí. Uno hace divisiones para que en el caso de que se dañe, por ejemplo, el sistema operativo o la partición del sistema operativo, pues tiene la otra partición. Y la otra partición pues puede ser también que se salve, que no haya ningún daño en el disco, solo en la parte lógica, entonces esa partición se va a salvar y pues ahí está la copia de seguridad. ¿Bien? Y si no, pues externa, no se preocupe. Bien, todo lo que aparece aquí es información de los controladores. Esto que aparece aquí como INF en algún momento o es información del controlador. ¿Sí? Aquí hay unos datos de donde encuentra el controlador. Bueno, aquí hay unos elementos que tienen que ver con la descripción de cada uno de los controladores que se sacaron. Entonces aquí está el listado de todos los controladores que se extrajeron en la copia. ¿Listo? Todo esto, el listado que aparece son los controladores. Algunos pues reconoceremos de pronto algún fabricante. Por aquí de pronto aparece que el proveedor es Huawei. Por aquí hay uno que dice que el proveedor es Google. Aquí hay un Huawei Technologies. Bueno, ahí hay unos datos que a veces uno alcanza a reconocer. Eh, Android, mire, sí, ahí están los controladores que permiten pues hacer conexión con un dispositivo como celular. ¿Sí? Por aquí hay algo de Lenovo, por aquí hay algo de Microsoft. Bueno, este listado pues es el resumen. ¿Listo? Aquí ya ahí él terminó de hacer la copia. Lo que tenemos nosotros acá en la carpeta es ya las copias de los controladores, todas estas carpetas que están ahí. Eh, pues son los controladores. Miren que aquí estos son los archivos que él tiene o que él extrajo del controlador. Ahí pareciera que es como algo de la cámara de Lenovo, del computador, que aquí dice Lenovo Easy Camera, como el software de la cámara. ¿Sí? Entonces aquí ya este controlador pues ya está, digamos que salvado. ¿Listo? Ya una vez teniendo esa carpeta, pues exportar no funcionaría. Aquí se utiliza otro comando que se llama get. El get es como para obtener, ¿sí? Y en este caso, pues sería lo contrario a exportar. En este caso voy a seleccionar aquí get, donde dice get Windows Driver. Este es el comando get Windows Driver. ¿Sí? Sería la primera línea que nosotros escribiríamos. Y, por ejemplo, eh, estas son varias opciones que uno puede escribir. ¿Listo? Por ejemplo, está la palabra all. Es todo. ¿Sí? Entonces, si nosotros extrajimos todos los controladores, pues el all también sirve para recuperar todos. O puedo utilizar pues otras palabras que son pues un poquito más especializadas. Sin embargo, aquí pues fuera de la descripción esto se puede traducir. Eh, voy a ponerlo a traducir un momentico. A ver cómo muestra estas primeras palabras. Listo. Ah, bueno, aquí no lo cambió. Está el comando get Windows Driver. Este es el comando. Aquí en Windows, perdón, en PowerShell, esta palabra commandlet se refiere al comando.
Aquí no es que le digan comando, sino le dicen es un commandlet. Y esta palabrita que está aquí, get Windows Driver, pues es el comando que toca ejecutar. ¿Sí? Bueno, ahí dice que muestra información sobre los paquetes de controladores en la imagen de Windows en línea o sin conexión. Recuerden que cuando nos referimos a la imagen de Windows es al archivo eh, con que instalamos, por ejemplo, el archivo instalador. Es un archivo de imagen o una copia que uno puede sacar del sistema operativo y lo puede volver pues un archivo de imagen. O el mismo sistema operativo también, en este caso cuando esté sin conexión. Entonces esos datos de imagen es como si fuera el sistema operativo, ¿sí? Como si fuera el instalador del sistema operativo. Ahí lo descarga en línea o en conexión. Cualquiera de las dos opciones se puede mirar, ¿sí? Y dice que puede mostrar información básica sobre todos los controladores en una imagen o mostrar información detallada sobre un controlador específico. Entonces podría recuperar uno o todos. Bien. ¿Cómo se escribirá el comando aquí? En este caso se escribiría get menos Windows Driver. En este caso la palabra online cuando están en línea y aquí todo, pues él buscaría todos los controladores específicos. ¿Listo? Por aquí está otra opción, dice que obtiene controladores de terceros en una imagen montada. Cuando nos referimos a esa imagen, pues termina siendo software, termina siendo un archivo, o sea que toca decirle dónde está. ¿Sí? En este caso, la palabra path, pues me está diciendo cuál es la ruta de esa instalación. Miren que aquí está en una carpeta que aquí están llamando C offline. Entonces, ahí en teoría, pues como esto es un ejemplo, en teoría esa carpeta offline pues contendría los controladores que se pueden extraer. ¿Sí? Aquí estamos diciendo pues que la ruta es esa. Por aquí ya lo estamos volviendo específico. Miren que aquí la palabra aparece driver, ¿sí? Y aparece un nombre. Si ustedes se acuerdan, estos eran los nombres que nos mostraban aquí en el listado. ¿Sí? Por ejemplo, aquí está el omm1.inf. Ahí sí ya requeriríamos saber exactamente cuál es el controlador que necesitamos y podríamos buscar ese tal OEM1.if. Aquí está el 2, por acá arriba debe estar el 1, pero tendríamos que buscarlo ya con el nombre del driver. Tendríamos que ser muy específicos a la hora de conocer pues esos nombres de driver. Por ejemplo, miren que aquí está el mío, ¿no? El que me está identificando mi sistema operativo. No sé si de pronto sea lo mismo del ejemplo, no creo. Aquí me dice que es un controlador de una empresa que se llama Oracle y tiene que ver como con la máquina virtual. Vea que aquí aparece VirtualBox. Entonces, pues no creo que corresponda, pero bueno, ahí sí nos tocaría saber exactamente el driver que corresponde, pero se podría sacar pues de forma individual. Esta es la forma de obtener un controlador pues de forma individual. ¿Listo? Ahí sí ya sería específico y no serían todos. Pero pues yo diría que sería más fácil si recuperamos todos, pues decirle que los vuelva a colocar todos. ¿Sí? En este dice obtener detalles sobre el controlador en una ubicación específica de una imagen montada. Esto también es una ruta donde puede estar instalado el controlador. Miren que ahí aparece que hay una ruta que dice drivers USB y usb.inf. Ese sería pues el controlador del puerto USB y lo está sacando pues de esa ruta. ¿Sí? Entonces ahí sería muy específico en el controlador que necesita. Bien, entonces este sería también el comando pues contrario para sacar los controladores. ¿Listo? Para regresar los controladores que acabamos de extraer eh, al equipo y volverlo pues a dejar o a instalar en este caso y el que lo revise. ¿Listo? Entonces aquí sería el comando get. Bueno, coloquémoslo aquí con mayúscula como está ahí. Get Windows Driver. Aquí sería online. Y aquí sería all. ¿Listo? Bien. Ese sería entonces el comando para retornarlo, ¿no? Cuando él haga la operación de retornarlo, em, pues retornaría básicamente todos. ¿Sí? La cuestión es también decirle pues dónde está
en algún momento la ruta, ¿no? Que también podría ser una de las opciones que tenemos acá. Entonces este comando pues sería para recuperar la ruta. Aquí no lo voy a hacer pues porque tengo ya todos los controladores, simplemente los estaba extrayendo, ¿sí? Y esa pues es una forma también. Aquí también hay un comando que se llama add Windows Driver, ¿sí? Voy a hacer también aquí. Dice, agrega un controlador a una imagen de Windows sin conexión. Entonces, esta también es una forma de agregar un controlador, ¿sí? Aquí también dice el comando, el command LED, que es la palabra que utilizan en este PowerShell, y aquí sería add menos Windows Driver. Entonces, por aquí, por supuesto, el parámetro adicional, pues nos tiene que decir dónde está ubicado, ¿sí? Entonces, aquí me dice agregar controladores a una imagen. Entonces, esta sería la forma de agregar a un archivo de imagen un controlador, ¿sí? Aquí hay varias opciones y ejemplos, pues también serviría este comando para agregar esos controladores. La ruta, por supuesto, es donde está el driver, ¿no? El driver por aquí está eh, ubicado, entonces de ahí se extraería el driver, ¿sí? Y se llevaría pues al archivo de imagen que tiene el sistema operativo, que es como una copia eh, que tiene él, ¿listo? Y ahí se podría pues colocar dentro de ese controlador. Entonces es un poquito más complicado, pero pues es más común de pronto ver que utilicen el get Windows Driver para obtener los controladores, ¿sí? Y poderlos pues restaurar como estaban aquí. Bien, esa es una forma también que se puede hacer con comandos y pues es bastante útil tener en cuenta pues que no necesariamente yo tengo que utilizar un software de terceros para crear copias, ¿sí? También se puede por comandos, también se puede hacer de otras formas diferentes, ¿listo? Todo esto que está aquí, como les decía, son los controladores de la máquina que yo tengo acá, ¿no? Y ahí ya pues tengo una copia que me respalda esa seguridad, ¿listo? En este caso de los controladores. Ya lo otro pues serían copias de seguridad del sistema operativo, pero eso ya hablaremos un poquito más extenso, puede ser la otra semana ya cuando empecemos a hablar de los backups. Si nos toca la otra semana, vamos a ver qué hacemos por ese lado, ¿listo? Bueno, pero esto pues es básicamente una de las opciones que uno tiene que tener en cuenta. Después vienen las copias de seguridad, después vienen los puntos de restauración, viene la creación de imágenes de seguridad, bueno, una serie de elementos adicionales que también tienen estos sistemas operativos para crear pues otros respaldos adicionales. La idea es empezar a sacar o conocer esos espacios de respaldo también, porque eso nos sirve como backup, ¿no? No solo es que yo compre no tenga una herramienta de terceros para sacar backup, sino que pues el sistema también tiene muchas herramientas que me facilitan guardar los elementos de seguridad. ¿Listo? Entonces no se les olvide que aquí también pues funciona. Em, con el CMD, claro, aquí lo estamos buscando es por el PowerShell. Con el CMD, ahora que veo esa palabrita, con el CMD también se puede hacer una copia de seguridad em, con el comando que aparece acá, dism. Voy a colocar aquí backup drivers. A ver si nos muestra el comando por aquí en la página de Microsoft. No la veo por aquí la página de Microsoft. Aquí hay una de preguntas y respuestas. Este comando sí es más viejito. Este comando que les muestro acá que empieza por dism, ¿sí? Es una herramienta y esa herramienta pues lo que hace también es extraer los controladores, ¿sí? Lo que pasa es que esta herramienta es utilizada pues en la ventana de comandos, ¿listo? Entonces la ventana de comandos, que es la negrita, bueno, la que yo tengo aquí que le cambié de color, ya este comando que aparece acá es el que extraería los controladores a una carpeta que yo le diga. Bien, si ven aquí el ejemplo de lo que están corriendo acá, están utilizando esta palabra que se llama dism, le están diciendo que también pues lo haga
en línea, que lo exporte, que exporte el driver, ¿sí? Y que lo lleve a un destino que yo le diga. Entonces, en este caso también podríamos hacer una copia de los controladores en un destino. Entonces, vamos a ir por acá. Voy a colocar aquí una carpeta que se llame drivers. Y en este caso le voy a colocar CMD para acordarnos que esa es la carpeta. La ruta también la puedo copiar. Miren que esa ruta, apenas yo presiono un clic en la parte superior, en esa barra de direcciones, pues él me la coloca completa como la debemos escribir. Y voy a presionar control C. ¿Listo? Ahí ya la estoy copiando. Voy ahora sí a abrir la línea de comandos. La voy a ejecutar como administrador porque acuérdense que esos son controladores y pues requieren permisos. Ahí abro la ventana de comandos, está atrás. Para cerciorarme que es administrador, mire que aquí en la parte superior dice administrador del símbolo del sistema. ¿Sí? Y aquí voy a escribir el comando. Entonces el comando es thism barrita online, si no estoy mal, viene por aquí. Sí, aquí está. Online export driver barrita destination. Destination dice 2 puntos y aquí vendría el destino. ¿Listo? Otra vez con clic derecho ahí copia el destino. Entonces el destino sería de, bueno, y la ruta que va hasta esa carpeta. Bien. Vamos a ver si el comando queda bien ejecutado. Le voy a presionar Enter. Ahí empieza la herramienta de administración y mantenimiento de imágenes de implementación. Dice que hay una imagen creada. Ese es como el archivito de la copia del sistema operativo. ¿Sí? Es como el respaldo del sistema operativo. Y ahí él empieza a pasar los archivos. Entonces miren que aquí está, esta se demoró un poquito menos. Me exportó 60 archivos diferentes. Y cuando voy a la carpeta de driver, mire que aquí también me pasó los controladores. Entonces en este caso también hizo una copia con el CMD. Y el comando que se llama thism online export driver, el destino y la ruta de almacenamiento donde queramos guardar los controladores. Lo contrario a este export driver, debe estar por aquí, se llama add driver. ¿Listo? Entonces, ¿cómo sería la recuperación del controlador? La misma palabra this online. Aquí le agregaríamos el driver o add driver y le diríamos dónde está la ruta del controlador. ¿Sí? Al final le colocamos esa palabra también de recurso que nos dice como sintaxis. ¿Listo? Entonces le decimos driver, donde está la ruta del controlador y al final esa barrita que dice recurso, que sería como el recurso que estamos extrayendo y de ahí sacamos pues la copia. ¿Bien? Entonces esa sería la forma, pero en el CMD de ejecutar pues ese respaldo. ¿Listo? Y de traer los controladores a través de la ventana de comandos. En este caso, miren que esto es una herramienta que se llama herramienta de administración y mantenimiento de imágenes. Esta que se llama thism. Solo pues que en el en el PowerShell, pues varió el comando. ¿Sí? El comando varió un poquito. No es mucho lo que haya variado, pero ahí vemos un poquito la diferencia, ¿no? Aquí empieza por thism, aquí ya no necesita identificar esa parte. ¿Sí? Ya empiezas con export y la palabra Windows Driver. Ahí ya pues varía un poquito la sintaxis entre los dos. Pero básicamente pues los dos comandos hacen lo mismo. Con eso puedo respaldar los controladores. ¿Listo? Bueno, aquí no especifica mucho porque esta no es no es como la página directamente de Microsoft para hablarnos de este comando, thism.
sino que es como un sitio de la comunidad para responder preguntas. Entonces, pues no está toda la información de pronto y la sintaxis. Pero pues podríamos buscar esta herramienta DCM en Microsoft. Vamos a ver si la encontramos por acá. DCM soporte Microsoft. Windows Docs Fix. Por aquí hay uno que se utiliza esto para arreglar. Uso de la herramienta Docs por aquí. Vamos a ver si es este. En esta sección, referencia, Windows Setup Technical Reference, agregar o remover controladores y bueno, sí parece que estos son algunas líneas de comando con los controladores viejitos. Porque empiezan con disto, empiezan a ejecutar la herramienta primero. Y miren que el comando está en cmd y empieza con dist. Esa es la línea que estoy mirando. Agregar un driver de Windows durante Windows Setup. Bueno, ahí tocaría mirar esta herramienta también que tiene pues varias opciones de drivers. Y ahí pues nos permitiría de pronto en algún momento encontrar el controlador con la línea que acabamos de ejecutar. Estas serían como las referencias que uno podría mirar en caso de que varíe los comandos. Aquí sí toca buscar dónde estaría el comando exacto con un poquito más de calma. ¿Listo? Pero pues eso también se puede hacer con comandos para que se den cuenta que a veces es que como uno no los conoce, pues desafortunadamente no es que los aplique, pero no significa que no existan, ¿no? Lo que uno puede hacer pues es bastante con la línea de comandos. ¿Listo? Para eso es la información que está aquí en las páginas de soporte de Microsoft, para contarnos pues cómo funcionan algunos de estos elementos. Mantenimiento y configuración. Bueno, nos toca leer más inglés para hacerlo más rápido. Listo. Bien, entonces esta partecita que les quería contar de estos controladores, de cómo se hacen por la parte de comandos también con este sistema operativo. El PowerShell es una de las respuestas que en algún momento van a encontrar a la solución de problemas y que lo hagan por comandos. O sea que nada raro que ustedes de pronto encuentren algo por el PowerShell. Es una ventana de comandos pues un poquito más eficiente que la del CMD. No significa que el CMD pues no funcione. Significa es que aquí digamos tenemos en el PowerShell más posibilidades y comandos que pueden hacer pues muchas más cosas eh, que el CMD. Por eso es que esas dos ventanas pues pueden ser en algún momento la referencia que les den para solucionar algún problema o para hacer algún procedimiento. ¿Sí? A través de esos elementos pues se pueden hacer también procedimientos. ¿Listo? En este caso pues los drivers o el respaldo de driver, miren que lo hicimos por los dos elementos. Esas son acciones que también pues toca tener en cuenta que se pueden presentar en algún momento. Bueno, vamos a ver aquí el tema este de drivers. Y teníamos algo pendiente que era la parte de informes. ¿Listo? Si ustedes se acuerdan, eh, la idea es que era hacer un informe sobre un diagnóstico del equipo y ese diagnóstico de equipo podría ser pues con cualquier herramienta. La idea no era contar el uso, la idea era contar qué es lo que pasa, pues porque esos elementos tienen unas ciertas estructuras que toca acordarse que funcionen, ¿sí? Dentro de esos informes técnicos. ¿Cuándo se presenta un informe técnico? Un informe técnico se presenta cuando estamos haciendo una observación eh, y resulta que nos tenemos que mostrar todo lo que estamos haciendo, todas esas observaciones, todo ese procedimiento o toda esa prueba que nosotros hacemos
y se lo tenemos que presentar de pronto a nuestra misma empresa o de pronto hacia un cliente de una empresa. Entonces, pues es normal que toque hacer un informe técnico. No es que sea muy fácil de hacerlo. Los informes técnicos sí, pues requieren un poquito de experiencia a la hora de manejar alguna herramienta, requieren de pronto conocimiento, ¿sí? Ahí es cuando se dan cuenta que lo que uno va a escribir pues requiere de ciertos elementos bastante importantes. En este caso, pues conocimiento, experiencia, pues son dos de ellos a la hora de realizar un informe. Sin embargo, pues se puede empezar a probar ese tipo de informes y empezar a contar, sobre todo porque es bastante difícil, por ejemplo, redactar, empezar a contar pues qué es lo que está pasando mientras que uno hace alguna tarea o analiza algo eh, que le hayan pues indicado en la empresa. Eh, para el documento, básicamente el documento pues puede variar en ciertas cosas. Cuando ustedes busquen algo que tenga que ver referencia al documento, que sea más informes técnicos, digamos que informes hay muchos tipos. Informes hay, por ejemplo, informes de investigación. Por supuesto, la investigación pues tiene muchas palabras técnicas, muchas palabras que son pues bastante complejas a la hora de representar esos informes y pues eso lo hacen pues muchas personas que se dedican a la investigación más académica, ¿sí? Pues esos sí son más complicados todavía, pero también pues hay muchos tipos de informes diferentes. Por lo general los técnicos, como les decía, se hacen a la empresa, se hacen también a los clientes y es la persona que está haciendo esa acción eh, específica la que genera un informe. Por ejemplo, algo técnico podría ser que de pronto usted em, le indiquen que haga una revisión y digamos que a usted le dicen que mire el cableado estructurado de un edificio, no sé, de 5 pisos. Entonces usted tiene que ir a observar todo el cableado estructurado y empezar a presentar pues un informe de cómo está encontrando ese cableado estructurado de ese edificio, ¿sí? Entonces, por supuesto, usted va a tener que recorrer pues todo el cableado estructurado, tomar evidencias de esas observaciones y al final contar pues qué fue lo que observó usted ahí. No solo es mostrar esas evidencias, sino que adicionalmente tiene que contar qué fue lo que encontró. Y como son muchos pisos, pues el informe puede empezar a alargarse, porque cada uno de los pisos pues se puede tratar de forma independiente y pues la explicación puede empezar a alargarse con temas diferentes en cada piso. Entonces ahí es donde los informes también pueden ser pues bastante largos, depende de la actividad que usted esté haciendo. No significa que no haya informes cortos, pero pues los dos informes se puede hacer. Como recomendación para los informes, en este caso, o la estructura de los informes, la portada es importante, ¿sí? Recuerden que las portadas y los documentos de empresa, pues en la parte superior también se puede crear esa identificación del formato, pero una portada pues también se puede utilizar. ¿Qué hace uno en la portada por lo general? Eh, Identifica al destinatario de ese informe. Por ejemplo, si es una empresa cliente, podemos estar colocando el nombre de ese cliente, ¿no? Si ustedes se acuerdan aquí en la lista, en el caso de estudio del trimestre, eh, en este caso de estudio, pues nos dicen que hay una herramienta, ¿no? Una empresa, perdón, y en este caso se llama Biomedical. Entonces, Biomedical, pues puede ser nuestro destinatario, ¿no? Ahí sería el destinatario de nuestro informe. El título del informe en este caso tiene que ver con lo que están haciendo o con la acción que están realizando. Entonces puede ser un diagnóstico de algo, puede ser una observación de algo. En este caso el título del informe pues tiene que ser muy diciente de lo que están haciendo, ¿sí? Con el título del informe pues ya sabemos a qué le estamos apuntando en ese informe técnico. Lo otro es el autor, la persona que está haciendo el informe también pues debe ir en la portada
y la fecha en que se está realizando el informe. ¿Listo? Puede ser que la observación dure varios días, no sabemos qué tan largo sea la revisión que esté haciendo, pero la fecha pues sí sería la fecha en que se realiza el informe. Bien. Entonces esa sería pues digamos que la primera parte del informe técnico que se realizaría. Lo segundo entra a un resumen. ¿Listo? La siguiente parte sería un resumen, eso sería pues en una hoja aparte, por lo general es un párrafo, pueden ser varios, pero pues por lo general es un párrafo completo, y es un párrafo donde me está explicando en general sobre qué es el informe técnico. Entonces aquí habría una descripción general de qué es, de qué trata el documento, sobre qué se está haciendo ese informe técnico. De pronto si es una prueba, pues qué podríamos encontrar en esa prueba en general del documento, no como resultado de la prueba, sino en general qué podríamos encontrar en ese documento. ¿Listo? Entonces el resumen pues es un párrafo que me explique eh, varios de los elementos que pues me van a indicar qué es lo que sigue a continuación o qué es lo que voy a encontrar de ahí en adelante. Entonces el resumen pues es algo pues bastante importante tenerlo en cuenta. Por lo general aquí tienden a utilizar alrededor de, no sé, de 100, 200 palabras para describir lo que pasa en el documento. ¿Sí? Entonces casi siempre son párrafos pues más o menos de ese tamaño. ¿Listo? Donde uno describe pues qué es lo que está haciendo. A continuación, y esto en caso de que los documentos sean documentos bastante largos o informes muy largos, pues viene una tabla de contenido. Digo en caso de que sean largos, hay, por ejemplo, como les decía en el ejemplo del edificio, una revisión, por ejemplo, por cada piso. Entonces eso podría ser, por ejemplo, parte de la tabla de contenido que nos estén describiendo por cada uno de los pisos pues una parte del informe de lo que se encontró y por supuesto pues habrá recomendaciones sobre cada uno de los pisos. Entonces en este caso la tabla de contenido pues sería bastante importante a la hora de separar esos datos. ¿Listo? Sin embargo pues si es un informe corto pues de pronto no es tan específico, es más sencillo, pues la tabla de contenido no es tan importante. ¿Listo? Ahí sí se podría de pronto omitir si el informe es demasiado corto. Después de esa parte viene la introducción. Y la introducción, pues también me va a hablar de qué trata el documento. En este caso, sí me va a contar un poquito más específico cuál es el objetivo de hacer esa revisión que usted está haciendo o esa observación que está haciendo o ese diagnóstico que usted está haciendo. ¿Sí? ¿Cuál sería el alcance? Ustedes saben que el alcance es en el momento eh, hasta dónde llegaría ese documento, hasta qué punto haría ese diagnóstico, hasta qué punto haría esa revisión, esa observación que va a escribir en el informe. Por supuesto, la utilidad que tiene, por ejemplo, en el caso de hacer pruebas, la utilidad que tendría ese diagnóstico, esas pruebas o de pronto, eh, como a veces pasa, una revisión de una máquina que está llegando nueva, ¿sí? Algo que se parece mucho a lo que llamamos el unboxing. Y ese elemento pues lo podemos estar revisando también y pues dando una utilidad de ese unboxing que estamos haciendo. ¿Sí? O podemos estar de pronto comparando con un bench dos equipos. ¿Sí? Y empecemos y también pues contamos cuál sería la utilidad de comparar esos dos equipos, ¿no? Que es de pronto uno de los objetivos que estamos buscando. Lo otro sería la relación con otros trabajos. Si hay relación con otras revisiones, por ejemplo, es una segunda revisión, entonces pues hay relación con otros trabajos adicionales o de pronto nuestro trabajo que estamos haciendo acá o el informe de lo que estamos haciendo, pues sirve como insumo para otro trabajo diferente, ¿sí? Y pues ahí es donde hay de pronto alguna relación con algún otro trabajo que vaya antes o que vaya después de nuestro informe. Lo pueden tomar también como una guía a nuestro informe para de pronto hacer un informe mucho más grande, ¿no? O de pronto hacer un trabajo pues ya más específico. Entonces, por eso es que a veces hay relaciones en los documentos. Entonces, eso sería pues básicamente lo que uno describe en la introducción. Ya viene la metodología. Aquí sí ya viene la explicación de lo que usted hizo. Esa metodología es cuando usted explica cómo lo hace, ¿sí? Qué hace, cómo lo hace, ¿sí? Cuáles son, digamos, los pasos que usted va realizando, ¿sí?
digamos que tiene que hacer un diagnóstico, entonces va contando pues qué hace, qué empieza a hacer en el diagnóstico, después qué sigue haciendo con el diagnóstico, qué va pasando durante el desarrollo del diagnóstico, ¿sí? Mm, esa sería como la descripción de todo el trabajo. Esto sería como la parte más gruesa del informe, ¿sí? Porque está explicando pues qué es lo que está haciendo, ¿no? Ojo porque solo es la explicación de lo que hace. Ya más adelante vienen otras partes como por ejemplo los resultados y aquí es donde uno puede colocar por ejemplo eh, esa información que le mostró por ejemplo la aplicación que estábamos utilizando para hacer diagnóstico. En este caso la información pues puede ser por ejemplo una ilustración que nos está mostrando, puede ser una tabla, puede ser alguna imagen, ¿sí? Del estado en que encontró de pronto lo que está revisando, pero eso ya es información que nosotros podemos pues extraer. Alguno dirá que si se puede tomar una foto, pues sí, se puede tomar una foto, pero pues también existen los pantallazos y eso es información que se puede mostrar como resultado de la prueba, ¿sí? Ese sería como el resultado que al final nos puede mostrar un software, el resultado. No es, por supuesto, la siguiente parte. Aquí sí ya es donde viene el análisis de los resultados y ahí es donde toca empezar a mirar, bueno, a mí me salió tal información, la aplicación me mostró esto, ¿sí? Hay una imagen que me está mostrando la estructura del disco y esto me está diciendo que en algún momento hay una falla dentro del disco, ¿sí? Entonces, ya basado en los resultados, ahí es donde viene el análisis. Ahí es donde toca empezar a interpretar, bueno, a mí me salió esto, se observa esto, según las muestras que nos dio la aplicación, pues encontré esto, ¿sí? Y la explicación ya sería pues de esos resultados. Esto ya en la parte de resultados es más como la información que muestra o que se muestra, ¿sí? Y el análisis es la interpretación de esos resultados. Entonces aquí sí es donde toca empezar a mirar cómo explican ustedes las cosas, ¿sí? Cómo empiezan a explicar pues qué fue lo que encontraron, ¿sí? Realmente esos dos puntos serían como muéstreme lo que encontró y ahora explíqueme qué fue lo que encontró. Bien, esas serían como las dos partes iniciales, perdón, finales, o después de la metodología. La siguiente sí es algo un poquito más complejo, a veces entre el análisis y las conclusiones también eh, a veces solo se reemplaza uno, el otro de pronto se coloca solo el análisis y no las conclusiones, pero en este caso las conclusiones sí es un análisis muchas veces comparativo de lo que encontramos, ¿sí? Y comparativo, por ejemplo, eh, con otra revisión que se ha hecho o de pronto con información que ya existe, ¿sí? Puede ser que en algún momento haya información técnica del fabricante que nos diga qué podemos estar observando, ¿sí? Dentro de los resultados y aquí empezamos a atar esa información que nos da el fabricante con lo que nosotros analizamos en los resultados y podemos pues sacar conclusiones debido a esos dos datos que estamos comparando. Ya como sacamos conclusiones, que esto también pues es como un poquito, como les decía, a veces estas conclusiones pues son las que uno omite y solo deja los análisis de resultados. Eh, lo que sí uno tiende a hacer son recomendaciones, ¿sí? Aunque no siempre se dan las recomendaciones, uno casi siempre tiende a recomendar acciones de acuerdo a lo que uno encuentra. Supongamos que estamos revisando el cableado estructurado del edificio y resulta que pues una parte de la canalización está, no sé, está despegando de la pared, por ejemplo. Entonces, pues uno como recomendación va a decir que pues una de las medidas que se debería tomar es volver a ajustar eh, esa canalización porque se está soltando, ¿sí? Se está desajustando de cómo estaba asegurada, por ejemplo, el recorrido en la pared. Entonces ahí vendrían unas recomendaciones que también pues tendrían que ver con el informe, ¿sí? Esto ya como parte uno diría, bueno, hay que aplicar estas medidas, ya que encontramos este análisis pues toca hacer esto, ¿sí? Como estábamos analizando el deterioro de esa canalización, pues entonces toca hacer el reemplazo de ciertos segmentos, sobre todo en tal piso, bueno, eso serían como recomendaciones también que se pueden llevar en el informe. ¿Listo? Por último, si pues
suele suceder que hay referencias, ¿sí? Y esas referencias pues son por lo general datos que uno coloca porque uno pues consulta elementos, de pronto consulta una norma, de pronto consulta un manual, de pronto consulta la documentación del fabricante, eh, pues como referencia al trabajo que estamos realizando. Y pues ahí es donde aparecen, digamos que esas referencias son las mismas bibliografías, ahí es cuando aparecen ese tipo de cosas. Pero como recomendación, pues hay una norma para hacerlo las referencias que se llama la norma APA. Entonces uno busca referencias o referencias creadas con la norma APA y ahí ya le dice pues cómo es la estructura de la referencia. ¿Sí? Le dice pues que va primero, que va segundo, etcétera, etcétera. Entonces esos son los elementos que irían también pues como referencias de lo que estamos haciendo. Desde la información del fabricante hasta pues muchas cosas que podemos consultar para crear nuestro informe. O para analizar nuestro informe inclusive. ¿Listo? Bien, lo otro sería los anexos. Hay información que uno puede tener, hay información pues de pronto muy extensa. De pronto ustedes están analizando, no sé, una máquina completa y resulta que ustedes tienen un manual de la máquina, adicionalmente tienen los manuales de la hora, adicionalmente tienen las conexiones, adicionalmente tienen mucha información. ¿Sí? Esa información pues es bastante especializada. De pronto no la colocamos aquí en el informe porque en este momento pues no tiene mucho que ver con las pruebas que estamos haciendo, sí como teoría, pero pues, o como apoyo, sí, pero pues aquí en esta parte de la metodología o de los resultados no la colocamos. Sería como colocar un manual aquí dentro de los resultados y pues no sería el hecho. Eso lo podríamos colocar de pronto si alguien quiere consultarlo en algo que se llama un anexo. Entonces los anexos por eso es que siempre van al final, porque son documentos que efectivamente no van dentro de la investigación del informe, sino que van al final. Y si hay alguien que en algún momento pues tenga conocimientos y quiera revisar esos anexos, pues por supuesto ahí va a encontrar muchísima información que es supremamente importante, ¿sí? Dentro de ese anexo. Entonces puede haber un anexo efectivamente en un informe, ¿sí? Para mostrar información pues un poquito más especializada, que no hay necesidad de meter pues en el cuerpo del informe que se está haciendo. ¿Listo? Entonces, esas partecitas pues son las partes que uno debería tener en un informe. Como les dije, hay unas que de pronto no se utilizan, hay otras que pues a veces se omiten, ¿sí? Pero pues no siempre, la mayoría de estas partes, por ahí a excepción de unas dos, casi siempre son las mismas en los informes técnicos que se presentan. Bien, entonces esa sería la estructura de un informe. Lo ideal sería pues que el informe en algún momento tuviera esta construcción, ¿listo? O lo pudiéramos pasar pues a este tipo de construcción, que es la estructura pues normal de un informe. Y así nos vamos acostumbrando pues que esto es parte del trabajo que podemos hacer más adelante. No necesariamente usted presenta los informes de palabra, usted presenta las cosas en PowerPoint. También muchas veces de la parte técnica se requieren informes de este tipo, informes técnicos, ¿sí? Porque esto pues de pronto viene a investigaciones mucho más avanzadas o es parte de algunas acciones o de algunos inclusive proyectos que se van a realizar y pues por supuesto hay que dejarlos por escrito, ¿sí? Y esto pues también pues como les decía es parte de lo que hacen las personas en la parte técnica, ¿sí? Por supuesto si usted no está dentro de un proyecto grande, usted está, vuelve y juega por allá con el de la esquina del barrio, pues ese señor que hace ese mantenimiento allá en ese chocito cerca a su casa, pues ese señor nunca va a hacer informes, ¿sí? Ese señor ni siquiera va a hacer una hoja de vida, ni siquiera va a hacer un recibo de que recibió el equipo, él le va a decir, no, venga dentro de 8 días y le reparo su equipo, ni una factura le va a dar, bueno, entonces hay ciertas partes que en que efectivamente usted ni siquiera los va a ver, ¿sí? Pero hay otros sitios que efectivamente cuando usted lo mandan solito, lo mandan a hacer un trabajo pues importante, pues usted tiene que dar un resultado por lo general en estos informes, ¿sí? Y ahí es donde efectivamente pues usted tiene que acostumbrarse a esto. No es lo más chévere del trabajo, de pronto lo más chévere es hacer todo el trabajo operativo, pero al final alguien tiene que hacer un informe y al final pues
El informe técnico es de la persona que realmente va hasta allá a hacer el trabajo, ¿sí? A esa persona es que le toca presentar el informe de cómo encuentra las cosas, de qué observó, ¿sí? De cuáles son los resultados, de cuáles son las conclusiones, de qué está recomendando. Todo eso es parte de lo que toca hacer en algún momento, ¿sí? No solo es la parte operativa, sino también pues toca hacer informes en algún momento. Puede ser que su informe sea un conjunto de otros informes para que alguien más pues presente su propio informe y más general de muchas cosas, pues sí, eso puede llegar a pasar. Que usted haga una parte de un informe que complemente muchos otros informes que se relacionen con otros y pues al final pues se haga un informe pues mucho más grande también con sus observaciones. ¿Listo? Entonces eso sí es parte de lo que en algún momento se pueden llegar a encontrar. Dependiendo pues también, como les decía, la empresa donde ustedes vayan a estar, ¿sí? Eso sí ya depende de las empresas que exijan ese tipo de cosas. Pero por supuesto una empresa grande, créame que no es nada raro que le pidan a usted informes de lo que hace, ¿sí? Porque ellos tienen que justificar, tienen que observar pues todo por escrito. De pronto para un cliente también es importante ver las cosas y tener registradas las cosas. Entonces el cliente va a querer un informe, ¿sí? Entonces no es que usted le diga de palabra, no, sí, todo está bien, chévere, listo, ¿no? Toca presentar un informe pues de lo que usted encuentra, ¿bien? Y si requiere pues parte técnica y pues muy bien redactado y muy bien escrito en este caso, ¿listo? Sí es importante que se acostumbren a hacer ese tipo de reacciones y a cambiar de pronto algunas cosas que nosotros pues pensamos que de pronto no se hace, pero desde aquí toca empezar a mirar ese tipo de cosas también. Bien, esa sería la estructura. Entonces, ya ahorita les mando este borradorcito. También aquí hay un par de videitos que también los pueden ayudar. Eh, Aquí el primero, pues, es básicamente una descripción de todo lo que ustedes acaban de escuchar. Y por aquí hay una ayudita para la parte de la introducción. De pronto nos cuentan una forma de colocar o una descripción de lo que uno por lo general coloca en la descripción, que es supremamente importante. ¿Listo? La redacción. No se vayan a asustar porque les toque hacer reacción por sus cuentas, por sus propias palabras, pero toca empezar a pulir esa parte también. ¿Listo? Porque pues eso es importante también tenerlo en cuenta dentro de nuestro trabajo. Entonces esta introducción pues también le cuenta algo de cómo se crea una introducción en general, ¿sí? Como para que trate de hacer reacciones pues mucho mejores y más técnicas, que eso es lo importante de empezar a hacer este tipo de cosas. Bien, ¿alguna pregunta hasta aquí de este informe? ¿No hay problema? Bueno, entonces les voy a pasar este documento también. Les voy a pedir que adicionalmente que tienen esta estructura, traten de hacer esta estructura, por supuesto, tal cual, agregar las cosas que tienen que agregar a su informe anterior, pero quisiera pues ver los dos que han hecho, ¿listo? El anterior que les dije pues que no siguiéramos una norma y el nuevo que sería siguiendo esa estructura, ¿listo? A ver qué han cambiado entre esos dos informes. No vale pues que ustedes hagan este y después me copien y me peguen lo mismo en el otro, eso sí ya no valdría. Miremos los dos y comparémoslo a ver qué han hecho. Ustedes también pues pueden comparar los dos y darse cuenta si de pronto pues están siguiendo eh, alguna estructura, si de pronto la reacción les cambió, ¿sí? Hay cositas que toca empezar a mirar de esa forma, de empezar a mirar si ustedes redactan bien, si en la segunda oportunidad pues redactan mejor, si utilizan palabras técnicas, ahí es cuando uno lee las cosas y se da cuenta que puede estar mejorando pues inclusive hasta eso, hasta la redacción de los informes que uno tiene que presentar, ¿listo? Y pues eso es parte del trabajo, que no lo crean, por eso es que hablamos mucho de documentación aquí en este trimestre. Fuera de otras cosas que estamos haciendo, pero también hablamos de documentación, ¿sí? Toca pulir esa parte también. Bueno, ¿alguna pregunta hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Aclaración? ¿No hay problema?
Bueno, entonces no se les olvide, tenemos pendiente hacer correcciones a la hoja de vida por si tienen que hacer correcciones. Tenemos también pendiente realizar el how-to. Recuerden que el how-to es como una especie de paso a paso, pero un poquito más gráfico, más explícito. Pues le vamos a agregar esta partecita también de documentación, que serían los informes. ¿Listo? Si vamos haciéndolo pues bien, en caso tal de esta lista de chequeo, que es la del trimestre, voy a abrirla un momento acá. Juan David, si se está refiriendo al informe que hicieron antes y el que toca hacerlo estructurado, pues sí, es como el antes y el después, para ver en qué mejoran, qué cambian, etcétera, etcétera. Bien, listo. Entonces, esta primera parte ya la hicimos. Estaríamos también haciendo la identificación con el informe del diagnóstico. Recuerden que estábamos haciendo más de diagnóstico en el informe, entonces podríamos estar evacuando este punto que está aquí, que dice identifica y aplica software de diagnóstico de acuerdo a las necesidades. Sin embargo, recuerden que el software de diagnóstico es mucho. Yo les recomendaría que cuando vayan a sustentar de pronto el proyecto, tengan a la mano esas variaciones. ¿Sí? Ya sus compañeros tomaron un software de diagnóstico diferente cada uno. Ahí ya hay varias herramientas, pero pues ustedes pudieron haber encontrado alguna otra, inclusive las que yo le dije pues también sirven. Toca desacordarse de algo importante, que es para qué sirve. ¿Sí? Si a ustedes les llegan a hacer una pregunta el día de la sustentación y es, necesito hacer un diagnóstico de un disco duro, ¿qué herramienta utilizo? Entonces usted pues perfectamente puede solucionar esa pregunta. Usted puede decir, mire, utilizo este software, o utilizo esta herramienta dentro del sistema operativo, o utilizo este comando que me muestra esto. ¿Sí? Y ahí es cuando usted empieza a atar esa herramienta con el diagnóstico que le pidan, ¿sí? O la herramienta con algún requerimiento que le están pidiendo, pues muy específico. Entonces, hay que acordarse de esos software, ¿sí? Y empezar a acordarse, bueno, este software es para esto, este software es para esto, esta herramienta hace esto, ¿sí? Si yo ingreso por este lado del sistema, eso es para esto, ¿sí? Y todas esas herramientas al final, pues uno las termina utilizando de vez en cuando, pero uno se acuerda pues cuál es la herramienta que tiene que utilizar. Por eso es importante pues acordarse del software que estamos utilizando todos estos días, tanto los que yo los muestro con el que ustedes investigan. ¿Listo? Entonces, importante encontrar esto. Y el how to, como yo les había dicho, aquí dice identifica y aplica software para revisión y actualización de controladores. Aquí ya, pues aquí fue donde yo les hice el cambio a un how to. ¿Listo? Un how-to que por supuesto tenga que ver con controladores. Si quiere un how-to de cómo instalar eh, el controlador de red, si quiere uno de cómo actualizarlo, si quiere uno de cómo hacer downgrade o devolverse al controlador anterior, si quiere uno haciéndolo con una herramienta de terceros. Bueno, eso hay muchas formas de hacer how-to también. ¿Sí? Solo escoja una, no haga todas, no las intente hacer todas, solo escoja una pequeña, ¿sí? Y genera el how-to. ¿Listo? Entonces, este sería el how-to, el que está aquí abajo, aunque aquí no me dice que sea un how-to, pero pues igual aquí lo voy a anotar, que lo estamos reemplazando por un how-to como para hacer otra cosa diferente. ¿Listo? Aquí sería el informe. Bien, el informe. Listo. Y esos son los elementos que hemos hecho pues hasta el momento. Todo eso nos sirve para la empresa, así que si van a colocar el destinatario del informe, pues no me coloquen a mí, ya saben que coloquen la empresa esa que aparece en el caso de estudio. ¿Listo? No utilicen cenas, no utilicen eh, soy aprendiz, eh, no hay necesidad de utilizar sus nombres, utilicen los cargos que se pueden utilizar, que se pueden tener en una empresa. Eh, no hay necesidad de que involucren sus nombres. ¿Sí? Cuando usted le dicen necesitamos un técnico y coloque ahí cuál es el técnico responsable, pues no es que vaya a colocar su nombre como responsable, coloque que es el técnico de nivel 1, no sé, ¿sí? O el técnico de sistemas.
y es el encargado de hacer tal y tal cosa. ¿Sí? Eso es lo que uno por lo general habla, porque pues los nombres se pueden cambiar. En algún momento en esa empresa pues no va a estar esa persona por algún X o Y motivo, pues ahí quedó el documento con un nombre propio y pues eso no es común utilizarlo. ¿Listo? Uno utiliza más comúnmente los cargos dentro de una empresa, no los nombres de las personas. ¿Listo? Bueno, a menos que alguien esté aprobando algún documento, eso sí ya es otra cosa. Bien. Entonces, esos serían los otros elementos que estamos haciendo acá. Bien. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguna duda? En este nosotros hicimos un manual de procedimiento. Listo. Instructor, una duda. Ahí lo estoy anotando para que se acuerden. Cuénteme. Digamos en el informe de universidad no nos puede dar como un ejemplo, como, o sea, no así como decir este informe y tiene que poner eso. O sea, su universidad no puede hacer así como algo pequeño mientras tanto en un Word, en vez de ponerlos así como párrafos o algo así, o sea, como un ejemplo, como decir, mira, lo va a hacer como para alguien. Entonces usted pone ahí como que es esto y esto para al menos guiarnos, porque pues el título del informe, autor, fecha. Entonces, creo que uno se pierde un poco, ¿no cree? Pues, O ¿cuál sea, por sería mí yo la siento acá, ayuda que o sea, yo me necesita siento acá re exactamente? perdido. O sea, ¿Está digamos, perdido en digamos, o dónde? ¿En qué sea, es que lo su que debe merced diga, colocar? sí, o sea, el coso de informe, o sea, un ejemplo que digamos usted diga, bueno, voy a poner acá un ejemplo de título, entonces usted hace el título ahí, titulación del destinatario, entonces lo va a hacer alguien, entonces usted lo pone ahí como haciendo un informe sin literal. Ah, que yo haga un informe y se los muestre y ustedes lo miren. Exacto, así como para nosotros guiarnos Ah, también ahí. O sea, no solo así, sino como título y todo eso, no. O sea, como bueno, que su merced si también lo quiere, intente hacer pues, listo. y Si también quiere ver nosotros nos... informes o de pronto elementos, no exactamente porque pues los diseños son, eh, digamos que muy individuales, pero informes técnicos pues hay muchos en internet, ¿listo? O ejemplos, No, sí, hay muchos pero digamos, informes. Lo al menos que, usted, digamos, con sus palabras, que digamos, nos diga como, vea, usted pueden poner esto, o usted pueden hacer estas palabras, o algo así, o sea, como algo más técnico, porque aquí, digamos, uno se guía en los informes de ahí y uno lo está haciendo, creo que mal, o no, no sé. pero es que ahí lo que estamos mirando es eso, es esa habilidad que usted tiene, porque si yo hago el informe y coloco mis palabras, pues esas son mis palabras técnicas, las Sí, que o en mi sea, pero digamos experiencia que, yo las digamos, tengo, pero ¿y las sí, o suyas? sea, digamos con sus palabras técnicas, pero digamos también como para nosotros también guiarnos y no perdernos así. O sea, que digamos, se diga, vea, yo pongo esto porque pues yo sé esto, pero ustedes pueden poner, o sea, ustedes pueden poner lo que ustedes sepan. O sea, como que su merced también nos ayuda a hacer como un informe así con el, o sea, haciéndolo en Word y pues ahí nos podemos guiar mejor. Pues yo les ayudo a revisar su redacción. La idea es que yo quiero mirar es cómo ustedes redactan y qué palabras utilizan para redactar, porque pues si yo les digo que tienen que escribir exactamente con mis palabras, pues entonces estamos mirando es cómo yo redacto, no ustedes, ¿sí? Pues que sí, o sea, su merced está La idea es que ustedes redactando, se sienten y mire la redacción. Yo sé que va a tocar sentarse a leer, yo sé que va a tocar sentarse a mirar qué escribió, ¿sí? Y eso es lo que sí, nosotros exacto. queremos observar, o lo que yo quiero observar. ¿Qué es lo que usted escribe exactamente? ¿Qué palabras utiliza usted? Porque pues si yo les doy mis palabras, pues eso es mío, eso es lo que yo utilizo técnicamente, no lo que utilizan ustedes. Yo quiero es ver qué escriben ustedes, ¿sí? Sí, es que no me entendió. Digamos que listo, o sea, se nos ayuda a hacer el informe así como se haciendo un informe literal. Digamos, Sí. ya este, diga, yo puse estas palabras porque sí, o sea, son de mis palabras, no que tiene que usted copiarlo y pegarlo, sino digamos como que además sea una ayuda para que, digamos, no seamos mirar por internet, digamos, no la embarremos, se puede decir. Pero es que estamos para eso, no es que queremos es mirar eso, si efectivamente usted la embarra, no la embarra, ¿sí? Pues no le dé miedo fresco, escríbalo como usted le parecería que debe ser y eso es lo que vamos a mirar. No le vamos a regañar tampoco, estamos mirando es cómo redacta usted. Que haya que pulir cosas, pues sí hay que acordarse de eso, ¿no? No es que cuando uno le vaya a decir, mire, aquí pues no utilice esta palabra o no escriba de esta forma, pues usted vaya a decir, no, es que yo escribo así. No, o sea, si uno le hace críticas constructivas es por algo. Entonces ahí es cuando efectivamente pues hay que tomar el primer riesgo. Yo le diría que el primer riesgo es que usted escribiera como usted cree que debería escribir técnicamente. ¿Listo? Así no sea perfecto, pero es que esto es su primer intento.
Eso es su primer intento de hacer un informe. Y más adelante se dará cuenta, ah, mire, aquí yo utilicé esta palabra, ay, yo ¿por qué utilicé esta palabra si esto no dice nada? ¿Sí? O esto no es una palabra técnica. Ahí es cuando usted se empieza a dar cuenta, después de hacer muchas veces muchas cosas de estas y muchas redacciones, pues ahí es donde usted empieza a perfeccionar la cosa. No necesito que sea perfecto a la primera, fresco, hágalo, inténtelo hacer con sus palabras, ¿sí? Trátelo de volverlo un poquito más técnico. Como a veces yo les digo cuando escriben cosas, no diga, por ejemplo, esa cosa, ¿sí? Dígale su nombre técnico, digamos, eso es la memoria RAM, ¿sí? Y ya ahí se da cuenta que usted empieza a utilizar palabras de su léxico y se vuelve más fiel a su parte técnica, ¿listo? Porque es que a veces nos Ok. acostumbramos a eso, nos acostumbramos a decir esa cosa, esa cosita, esa vaina, muévalo para acá, muévalo para allá, y pues eso no son palabras técnicas, ¿sí? Ahí es donde toca empezar a cambiar esa parte. Y la redacción pues es una de las primeras observaciones que uno hace. Por eso es que les recomendaría que lo escribieran como ustedes creen que debe ser la parte técnica, ¿sí? Como deberían describir lo que están observando. Hay que ser muy observadores para eso. Y tras de eso, pues redactar muy bien. ¿Listo? Sí, se pueden guiar por esto, pero es que de nada me sirve, por ejemplo, ver esta introducción. Dice aquí, en el presente informe técnico se sintetiza el manejo contable de la empresa, ¿sí? Pero si usted ni siquiera sabe qué sintetiza, pues ahí es donde toca empezar a perfeccionar esa parte. ¿Qué será Epa, sintetiza? algo así, o sea, algo así ¿Sí? que yo le estaba como comunicando a usted, como que digamos, Eso. miramos un informe y como que usted diga, vea, usted no puede, porque pues si usted no sabe esa palabra, pues, o sea, no la vaya a poner si usted no la va a utilizar, o Ah, sea, pero si es usted que no la todos, sabe qué es. Eso es lo todos que le estaba diciendo utilizamos su merced. palabras diferentes. Todos utilizamos palabras diferentes. Puede ser que usted no conoce sintetiza, pero pues también hay ayuditas, ¿no? Eh, por ejemplo, este señor que está aquí, eh, si nosotros le escribimos, por ejemplo, una palabra como sintetiza, esto también tiene sinónimos. Entonces ahí es donde toca empezar a mirar si los sinónimos también me pueden decir una palabra adicional que de pronto yo sí conozca, ¿sí? Miren que ahí me dice Ándale. sintetiza, resumen, compendio, extracta, esquematiza, abrevia. Alguna de esas toca, esas sí toca saberla. Por ejemplo, un resumen. Entonces yo ya Mm, sé que sintetizar o sintetiza es hacer un resumen, ¿sí? Esos son ok. palabras que pues uno se las va aprendiendo, pero eso está dentro de nuestro léxico también. O con Sí, eso, sí, porque eso son, obviamente. si No, nunca la o sea, lo utilizamos, pues que, nunca las vamos a saber. sí, o sea, lo ¿Listo? que digamos yo me refería a Bueno, eso, o sea, como mirar, digamos, no sé, un informe así X, como lo que estamos haciendo ahorita, y como que sí, decir, vea, está o bien. sea, se tiene que poner con sus propias palabras, obviamente, pero Bueno, así, o sea, como mirar así como un informe y como que usted diga, vea, usted puede poner esto, si usted quiere, o sea, lo que usted le tenga que salir. Yo tampoco le estoy diciendo que no, o sea, tiene, usted, su merced, me tiene que hacer eso y yo copio y pego, no, sino como que mirar así un informe y decir, vea, ustedes pueden hacerlo así como esto, o pueden poner Un así algo, ejemplo. no tan bueno, aquí está largo, el no tan ejemplo, corto. véalo, ahí está. Informe. El Eso, presente informe técnico se sintetiza, en el presente informe técnico se sintetiza el manejo contable de la empresa. ¿Listo? Ahí ya estamos describiendo eh, lo que está haciendo el informe. ¿Y cuál es el objetivo del informe en este caso? ¿Sí? Miren que ahí está la parte de introducción. Entonces, está haciendo un resumen de cómo se maneja la parte contable en la empresa. Ahí ya está diciendo cuál es el objetivo. Ahí es una parte importante de esa introducción. ¿Listo? Dice, y conocimientos básicos de cómo iniciar el periodo de una empresa y registrar sus activos fijos y todos bienes, muebles e inmuebles que posee dicha empresa. Acciones. Es la acción de iniciar un periodo de trabajo, ¿sí? La acción de referirse a una parte técnica especializada dentro de ese trabajo, ¿sí? Y eso es lo que está haciendo pues básicamente la empresa. Miren que ya todo este pedacito de acá está describiendo cuál es el objetivo del documento. Piensen qué es lo que quieren obtener con el documento. Entonces, usted quiere obtener o tener una guía de cómo se hace algún trabajo, pues ese es uno de los objetivos, ¿sí? Adicionalmente, quiere mostrar cómo debería hacerse las formas, los trabajos de forma correcta, pues ese puede ser otro objetivo. La idea es plasmarlo aquí, esos objetivos que aparecen acá, ¿listo? O plantearlo aquí en la introducción.
Dice, con la finalidad, bueno, ¿para qué estamos haciendo ese trabajo? Con la finalidad de registrar sus ingresos, esto es una acción que se realiza dentro de este informe, esa es la finalidad, registrar algo, ¿sí? Ingresos y egresos en sus respectivos libros auxiliares que lleva toda la empresa. Entonces, aquí me está diciendo para qué estoy realizando el documento, ¿sí? Tiene una finalidad hacer ese documento. ¿Sí? No es que yo lo haya querido hacer por hacer. Hay alguna finalidad en realizar, por ejemplo, un paso a paso. ¿Listo? Y como yo tengo una finalidad de realizar un paso a paso, pues también la puedo estar plasmando aquí. ¿Qué sería lo que yo quisiera que en algún momento el informe me llevara eh, en las conclusiones, ¿sí? O en la conclusión que estoy teniendo? Dice, y poder deducir cuántos serán sus utilidades y el capital aportado, como una conclusión. El contenido está estructurado por libros generales y auxiliares que toda la empresa debe poseer. Una descripción general del documento, ¿sí? De cómo está estructurado el documento. Muy general, mire, estos son como una línea prácticamente, donde dice que el informe es de esta forma, ¿sí? Ahí pueden colocar, por ejemplo, que el informe está organizado en cierta manera, que es lo que ustedes están colocando eh, a la hora de escribir lo que están haciendo. Entonces, aquí puede ser una descripción pequeñita de qué es de cómo está organizado eh, el informe que están haciendo. Después dice acá que es llevado por un contador. Bueno, eso es parte del que está aquí. Finalmente, pues agradezco a todas las personas que me brindaron información. Bueno, esto es más agradecimiento, eso puede ir aparte. Nos podemos obviar esta parte de agradecimiento. Pero miren que aquí está contando los objetivos, para qué estamos haciendo el documento, ¿sí? Estamos teniendo un resultado en ese documento y tras de eso estamos diciendo, mire, más o menos es la organización que usted va a encontrar es esta. Está organizado, estructurado en libros. Ahí nos está diciendo cómo es la organización, ¿sí? Parte de esto que está aquí, por supuesto, pues es lo que les estaba contando aquí en la introducción, mire, de qué se trata el documento, cuáles son los objetivos, el alcance, la utilidad del documento. Mire, aquí también hay otra parte que dice si hay relación con nuestros trabajos, ¿sí? Y esto pues es parte también de lo que uno puede observar en esas introducciones. ¿Listo? Ya que diga las palabras exactas y ya pues su léxico le dirá eh, qué sale de ahí. ¿Listo? Bueno, aquí hay unos objetivos, una justificación es el por qué, eso se puede hacer en el párrafo anterior. Bueno, y aquí parece más es un paso a paso de las partes que está teniendo el informe. Pero esto ya recuerden que el paso a paso que ustedes describen va es acá donde dice metodología. ¿Qué hacen ustedes desde que comienzan hasta que terminan de hacer la prueba? Eso es lo que uno que coloca aquí. ¿Sí? ¿Qué harían ustedes desde el primer paso? ¿Cómo inician a hacer la prueba? ¿Sí? Si van a referir a algo que tengan que tener en cuenta, pues uno tiene que colocar primero, pues, qué se debe tener en cuenta antes de, y después ahí sí va colocando lo que va realizando. Como yo les decía, hay que tener en cuenta que hay un antes de, un durante y un después. ¿Sí? Ya de ahí para adelante de la metodología o en la metodología, pues iría hasta el durante. ¿Sí? Lo que vaya después ya viene aquí en los resultados. ¿Sí? Eso ya sería pues el después. Ustedes ya terminaron de hacer una prueba, la aplicación les mostró algo, entonces usted llega y coloca aquí qué fue lo que le mostró. ¿Sí? ¿Cuál fue el resultado que obtuvo usted de esa prueba que usted acaba de hacer, de ese diagnóstico que usted acaba de hacer? Una vez que usted tenga los resultados o que tenga lo que le haya mostrado el software, que tenga la pantallazo, que tenga el texto, ¿sí? Si sale en texto, pues la idea es que uno lo interprete y entonces uno empieza a mirar, bueno, lo que me acaba de mostrar es esto, esto y esto, ¿sí? Esto indica que el disco duro le pasa esto, esto y esto, o eso indica que el estado de salud del disco duro pues se encuentra en buenas condiciones y usted empieza a hacer un análisis de qué fue lo que encontró en los resultados. Entonces, esto por eso pues esto es la guía, pero ya qué palabras usted utiliza, pues eso sí también viene de lo que uno conozca, ¿sí? No necesariamente todos los informes tienen que ser exactamente iguales. No sabemos usted cómo qué va a observar, que eso es otra variable también que podemos tener diferente.
Usted observa una cosa y los demás observan otra cosa diferente. ¿Sí? ¿Qué tan observador es usted? Pues eso estará plasmado en el informe, porque usted me va a contar pues qué fue lo que observó. ¿Sí? Si usted me coloca inicié y finalicé, pues sí, ese es el informe, pero cuando uno empieza a ver ese tipo de descripciones es cuando uno dice, bueno, pero qué, no detalló nada, no miró el software, no se puso a mirar a ver qué es lo que estaba haciendo, se fue a tomar por allá tinto y volvió. Sí, eso son cosas que uno como que dice, bueno, sí está metido en este cuento o no. ¿Sí? Pero la descripción, pues eso sí ya depende de cada uno de ustedes. Descríbanlo. No les dé miedo de escribir las cosas, pero tómense el trabajo de observar y de escribir. Eso sí es muy importante, que ustedes se tomen el trabajo de observar y de escribir lo que están observando. ¿Mm? Esta es la primera prueba de sus informes, así que no se asusten porque tienen que escribir esa parte. ¿Listo? No todas las palabras se las tienen que saber, pero no se preocupen que eso también se puede pulir con el tiempo. ¿Listo? Quiero ver su primera prueba, no se preocupen. No les voy a, no los voy a regañar, no les voy a decir que ustedes sí, usted no como pasó español. eh, Nada, eso es parte de lo que uno tiene que hacer. Lo que pasa es que pues uno tiene que mejorarlo también. ¿Listo? Pero pues si quieren mirar modelos de alguna cosa, pues hay que empezar a mirar estos modelos también que existen de informes. No serán la ultra maravilla, yo me fijaría más en partes pequeñas, como por ejemplo dice acá en el de introducción. En otro puedo mirar de pronto otra redacción diferente, me puede dar una idea de qué fue lo que colocaron ahí, y así empiezo a ver pues varios ejemplos. Desafortunadamente pues no todo el mundo copia todos los informes que uno hace eh, en internet, ¿no? Entonces pues sí nos queda un poquito difícil de pronto pegarle al tema preciso que está haciendo cada uno. ¿Listo? Pero pues ejemplos sí hay bastantes, de muchos temas diferentes. Entonces se pueden guiar también por uno de estos informes para que no, por si de pronto pues piensan que no pueden redactar mucho o de pronto piensan que de dónde les va a salir este párrafo tan grande. Usted nunca había escrito un párrafo tan grande de 8 líneas, jamás en la vida, ¿sí? Pero pues eso también es parte de lo que nosotros hacemos. ¿Listo? Entonces no se preocupen que eso es habilidades que tienen que desarrollar. Tranquilos, no se preocupen que eso toca desarrollar esas habilidades. Yo he visto esas habilidades que llegan hasta 2 líneas y de ahí no saben qué más decir, pero pues ya nos toca pasar de ahí. Nos toca empezar a hacer más lineecitas y más grandes y escribir más cosas con más detalles. Bien, para que así podamos tener esa seguridad de escribir pues cosas eh, mucho mejores. ¿Sí? Ahí sí pues ese es de pronto a veces el miedo, ¿no? Como decía su compañero, a veces eh, en pro de ese copiar y pegar que a veces hacen muchos, pues ahí es donde se pierde esa habilidad de escribir. ¿No? Desde que yo menos escriba y menos haga y menos redacte, pues la voy perdiendo. Y pues mis redacciones me van a llegar a 2 líneas y de ahí quedo bloqueado. No encuentro palabras para expresar lo que siento en este caso. ¿Listo? Entonces hay que escribir harto y empezar a acostumbrarse a escribir porque pues los informes van a requerir de eso, que usted escriba y que usted redacte y que usted exprese con palabras lo que está viendo y empiece a hacer ese tipo de cosas. ¿Listo? Va a ser difícil, pero pues no imposible, frescos. ¿Bien? La primera vez, no se preocupen que no estoy esperando el super informe con cero fallas dentro del informe. La primera vez que ustedes hacen un informe, pero pues toca empezar a hacerlo. La próxima me imagino que será ya en la empresa. La próxima de pronto sea por allá solitos, que alguien le diga, vaya, haga esto y me trae un informe, y usted diga, uy, ¿y ahora qué hago? Bueno, toca empezar a practicar. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta, duda, aclaración? Juan David, pues fechas. Digamos que si en algún momento ustedes quieren que yo les revise cosas, pues toca ir a empezar a evacuando. ¿Listo? Yo digo que el informe pues básico o el informe base ya debería estar creado. ¿Sí? Lo que faltaría es pasar al informe ya estructurado. Entonces ese ya no,
no creería que se demoraran pues muchas semanas haciendo eso. La hoja de vida ya está hecha, toca hacerle algunas correcciones. Me imagino que ustedes designaron a alguna persona que hiciera esa hoja de vida, o sea que de pronto esa persona pues va a tener un poquito más de trabajo. Si no, ustedes le colaboran y observan también. Yo les diría que en ese caso de la hoja de vida, eh, la observación de grupo pues sería bastante importante. No dejen a esa persona sola que está haciendo la hoja de vida y, ay, haga la corrección. No, eso también es, uno puede entrar ahí y decirle, venga, ¿y por qué no le metemos esto? Hagamos esta modificación que nos dijo el profesor. Pensemos qué información va a colocar aquí. ¿Listo? Entonces, en esa hoja de vida, pues yo les diría que apoyaran a esa persona que alguna vez la hizo y entre todos miraran esa corrección. El how to es individual y el informe es individual. ¿Listo, Michael? El how to y el informe son individuales. Ah, bueno, si lo quieren compartir y que alguien me dé una observación del informe, pues también. ¿Listo? Sí, también. Yo lo leo y cuando yo no me siento muy seguro de hacer una redacción, pues dejo un rato, de pronto lo miro dentro de 2 horas, vuelvo y lo miro, eh, miro a ver si le tengo que cambiar alguna palabra, vuelvo y lo leo, y así va uno, pues de pronto cambiando hasta la redacción, de pronto metiendo más palabras. Sí, a veces pasa eso. O a veces uno está tan cansado que lo hace, hace el documento hoy y mañana vuelve y lo lee y le cambia cosas. Pero igual toca hacerlo. ¿Listo? Juliana, el informe ya lo hicieron sobre un diagnóstico. ¿Se acuerdan que ustedes hicieron un diagnóstico? Buenas noches, sí, señor. Buenas noches. Ese es el informe. Ah, listo, o sea, Solo tienen que mejorarlo. bueno, señor, Bueno, gracias. pero ese ya está hecho. Acuérdense que ya está hecho. O pues supongo que ya está hecho, ¿no? Yo creería que en mi buena fe ustedes ya tienen todos el informe, entonces lo único que tienen que hacer es empezar a mejorarlo, porque ya está la base en sus palabras. ¿Listo? Bueno, ¿alguna otra pregunta? ¿Duda? ¿Aclaración? Listo. Bueno, yo creo que no he tenido aquí la grabación, voy a detenerla. Pero que esta grabación